El alcalde de Alicante pide responsabilidades a la Generalitat por no haber entrado en la fase 1. Luis Barcala asegura que desde la Generalitat no dejaron hacer test en la ciudad de Alicante. El primer edil alicantino espera una explicación razonada tanto del Gobierno de España como de la Generalitat Valenciana. Barcala denuncia el agravio comparativo entre territorios en España y pone como ejemplo la provincia de Vizcaya, donde hay más personas infectadas, ingresadas y con más muertes por número de habitantes que en la ciudad de Alicante. La síndica de Vox, Ana Vega, denuncia que el Consell ha retirado los grupos electrógenos de los hospitales de campaña porque eran alquilados y costaban 1.000 euros al día. La dirigente de Vox señala que eso supone que no se van a utilizar los hospitales de campaña, estas instalaciones sanitarias desmontables para hospitalizaciones, cuyo coste asciende a unos 10 millones de euros. Benidorm inicia la fase 1 de la desescalada con prudencia y mucha cautela, abriendo solamente las terrazas en algunas zonas de la ciudad. La zona turística de Los Ingleses de momento permanece cerrada y no se han abierto las terrazas. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, asegura que van a tomar esta fase 1 con mucha precaución. Este miércoles día 13 se cumplen 8 meses desde el desbordamiento del río Segura a su paso por Orihuela. El retraso del gobierno obliga a la Diputación Provincial de Alicante a buscar nuevas fórmulas para que las ayudas de la DANA lleguen a los municipios. La institución provincial se ha dirigido por carta a los municipios afectados solicitándoles la documentación necesaria para iniciar cuanto antes la tramitación y la aprobación de una línea provincial de colaboración para desbloquear los 6 millones de euros de ayudas. La Guardia Civil protagonizó una arriesgada persecución en helicóptero a 2 presuntos delincuentes británicos que se inició en Calpe y acabó con la detención de ambos en la partida rural de El Verdegás en Alicante. Huyeron de un control de la Guardia Civil en un vehículo que habría sido sustraído en el Reino Unido y portaba placas de matrícula dobladas. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se muestra muy decepcionado por la decisión del Gobierno de España de aislar a la ciudad de Alicante en la fase 0. En una entrevista en el programa Alicante Actualidad de 12TV, el primer edil alicantino ha señalado que espera una explicación razonada tanto del Gobierno de España como de la Generalitat Valenciana. No pasar de fase significa que estamos en un riesgo alto de contagio. Se ha estado vendiendo sistemáticamente que estábamos yendo muy bien, que las cifras en Alicante ciudad, en toda la provincia y en la comunidad eran muy buenas, hasta el punto de que el presidente Puig aseguró, sin ningún género de dudas, 4 días antes que íbamos a pasar de fase y de repente nos quedamos fuera. ¿Por qué? ¿Estamos corriendo un riesgo sanitario que no nos lo están contando? Y luego está la segunda parte, las consecuencias de no pasar a la fase 1. Las consecuencias tremendas, no solo las morales para la propia población, que llevamos 2 meses de confinamiento, sino todas esas expectativas que para los comerciantes, para los hosteleros, para los pequeños empresarios se habían generado de que hoy, día 11, estaríamos en fase 1 y estaríamos viendo más cerca ese horizonte de esperanza. Bueno, pues todo eso se ha frustrado. Barcala denuncia que tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno de España están ocultando información a los alicantinos, engañando y generando falsas expectativas a los vecinos y a los empresarios de la ciudad. No me la están ocultando a mí, nos la están ocultando a todos. Claro que yo pedí el sábado por la mañana, mandé las 2 cartas que estoy mencionando, una al Ministerio de Sanidad, otra a la Consellería. La información que solicito es muy sencilla. ¿Qué informe ha pasado y qué datos ha pasado la Consellería de Sanidad respecto a la situación de sanidad, de emergencia sanitaria a Madrid? ¿Cuáles eran los criterios que se habían pedido para poder evaluar si pasábamos o no de fase? Y por parte del Ministerio, ¿cuál es el informe en base a que se ha rechazado el que pudiéramos pasar a la fase 1? Es muy sencillo. También he pedido a la consellera de Sanidad que me explique por qué el señor Puig 4 días antes aseguraba sin ningún género de dudas que íbamos a pasar a la fase 1, qué información tenía él para poder asegurarlo con rotundidad y por qué no se ha cumplido esa expectativa que había. Hay que explicarle a la gente, porque tenemos el derecho a saber, porque en estas circunstancias la transparencia es indispensable.
El alcalde de Alicante denuncia el agravio comparativo entre territorios en España y pone como ejemplo la provincia de Vizcaya o toda la comunidad autónoma de Euskadi, con más personas infectadas, ingresadas y con más muertes por número de habitantes que la ciudad de Alicante. Se están tomando decisiones políticas y no estrictamente científicas, y eso es muy preocupante. Se están ajustando cuentas entre territorios, se está vendiendo, y esto hay que decirlo, literalmente a cambio de votos, se están vendiendo mejores condiciones sanitarias. Y es una vergüenza, con más de 30.000 muertos encima de la mesa, es una vergüenza que no nos ciñamos a criterios estrictamente objetivos, criterios científicos, no pongamos por encima de todo la protección de la salud de las personas y se esté jugando de esta forma con la salud y con los intereses económicos de todos. ¿En qué perjudica a los alicantinos este aislamiento? El aislamiento perjudica absolutamente a todo el mundo, porque entre otras cosas nadie desea estar confinado. Pero estamos confinados y hemos cumplido con todas las instrucciones que se han dado porque lo que estábamos era protegiendo nuestra vida y eso está por encima de cualquier otra cosa. El primer edil alicantino espera que el Gobierno de España rectifique e incluya cuanto antes a Alicante en la fase 1 si es que los datos se corresponden con los que la Consellería publica, para poder iniciar la desescalada económica que tanto necesitan los comerciantes y los establecimientos de hostelería de la ciudad de Alicante, donde trabajan miles de alicantinos. Los fieles vuelven a las iglesias tras la crisis del coronavirus. Por ejemplo, en Gandía, el sacerdote de la Colegiata de Santa María, Paco Llorens, atiende a varias personas mayores, a las que casi 60 días después de la declaración del estado de alarma, les permite entrar a la zona de culto. Esperamos un mayor número de visitas de cara al fin de semana porque la gente lleva mucho tiempo sin poder venir a la iglesia. En el caso de la provincia de Alicante, el 54% de los templos de la diócesis Orihuela-Alicante reabren al culto, aunque a un tercio de su capacidad de público. En la capital alicantina aún se tendrá que esperar. La concatedral de San Nicolás todavía no ha abierto sus puertas para recibir a los miles de fieles que quieran acudir a las misas, porque la ciudad de Alicante aún no ha pasado a la fase 1 de desescalada, pero ya cuenta con todas las medidas de seguridad, distanciamiento y sanitarias adecuadas para abrir sus puertas y celebrar todas sus misas. Antes de entrar se tiene que pasar por una alfombra con desinfectante para los zapatos y ponerse el gel hidroalcohólico de los dispensadores ubicados a ambos lados de la puerta de entrada. Bueno, esas medidas consisten fundamentalmente en respetar las distancias de seguridad, en primer lugar. Segundo, asegurar la desinfección de este lugar. Y aquí tendremos también unos voluntarios que, tras las misas, con una solución alcohólica en los bancos, pasarán para desinfectar también la parte que más se toca de los bancos. El aforo se ha limitado por debajo del 30%, unas 100 o 110 personas para guardar la distancia reglamentaria en los bancos. Guardando siempre las distancias, menos, digamos, dos zonas específicas. Una, que es la zona de matrimonios, que es esta zona, y por tanto quiere decirse que aquí pueden venir dos matrimonios perfectamente porque los matrimonios pueden estar juntos. Y la zona de familias, que es a la derecha y a la izquierda, donde pueden estar los padres con los hijos también participando en la Eucaristía. Todo lo demás son zonas, por decirlo de alguna manera, individualizadas, que están marcadas con una pegatina verde. Además, se ha habilitado una zona para las confesiones. Teníamos que combinar dos cosas. Por una parte, la confidencialidad, por decirlo de alguna manera, y por otra parte, también las medidas de higiene. ¿Qué es lo que hemos pensado? Y además en una capilla que viene muy bien para el sacramento de la penitencia, como es la capilla del Cristo de la Buena Muerte. Entonces, a esta parte estará el sacerdote, a esta parte se pondrá el penitente con una pantalla de metacrilato opaca, que aquí habrá, pero con la obertura en un lugar donde pueda escucharse, ¿no? Y bueno, pues una vez que se termina el sacramento de la penitencia, simplemente el penitente se levanta, el sacerdote vendrá con una solución alcohólica, echará en el metacrilato, lo limpiará
y pasará ya para el próximo penitente. El horario de las Eucaristías se mantiene y entre misa y misa se hará una limpieza general del recinto. Bueno, a lo largo de la semana habitualmente siempre tenemos 3 misas, por tanto 10, 11 y 8 de la tarde. Pero después, cuando más gente viene a misa, que son los domingos, nosotros mantenemos ese horario de 9, 10, 11, 12, 1, 7, 8, quiero decir, para que la gente pueda distribuirse realmente en los distintos horarios, ¿no? Desde la concatedral de San Nicolás hacen un llamamiento para tranquilizar a sus fieles. Que la gente venga sin miedo, es decir, porque yo creo que los templos van a ser un lugar muy seguro para poder estar. Aconsejamos la mascarilla para aquellos que no es obligatorio cuando se respeta la distancia de seguridad, que aquí se va a hacer, pero de todas maneras las personas que quieran venir con mascarilla, yo creo que muy bien. Muy bien. Y después que todos los elementos de desinfección, desde la entrada hasta el momento de marcharse, los van a tener asegurados. Ya que cuentan con todas las medidas necesarias para recibirlos. El Consejo de Ministros da luz verde al Real Decreto de prórroga de los ERTE para que se mantengan por fuerza mayor hasta el 30 de junio. Un acuerdo alcanzado tras semanas de difíciles negociaciones entre el Gobierno, patronal y sindicatos. Este lunes, Pedro Sánchez firmaba con los líderes de las patronales, COE y CEPIME, y de los sindicatos UGT y comisiones obreras la prórroga de los ERTE. Un acto al que también asistieron el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y para la Digitalización, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Patronales como COE han valorado el acuerdo y han pedido al Gobierno abordar a la mayor brevedad su ampliación en los sectores que lo necesiten más allá de esa fecha. En este Consejo de Ministros se aprueba también un Real Decreto sobre normativa para gestionar los vuelos y tránsito aéreo y se destinan a las autonomías distintas partidas de los fondos contra la violencia de género que ascienden a 100 millones de euros. La portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, la alicantina Ana Vega, ha manifestado sobre el hecho de que la Comunidad Valenciana no pase en bloque a la fase 1 de la desescalada, que nos gobiernan incompetentes y patanes. La diputada ha colgado en redes sociales una serie de mensajes en los que dice que ni que decir tiene que no se cumplen los criterios de sanidad para pasar a la siguiente fase. Desde el Grupo Parlamentario Vox en la Comunidad Valenciana ya pedimos en su momento la dimisión de la consellera de Sanidad por la nefasta gestión que está haciendo de la crisis del COVID-19. Pero es que la volvemos a pedir nuevamente porque exigimos responsabilidad en todo este asunto, más por no haber pasado a la fase 1 en la mayor parte de la Comunidad Valenciana. Que Fernando Simón diga que en la Comunidad Valenciana había muchos casos sospechosos a los que no se les ha podido hacer ningún tipo de test, deja en evidencia que las cifras que ha mandado la Generalitat no son ciertas o que las que el Gobierno central que nos está dando tampoco lo son. Entonces queremos saber quién miente. Y si miente el Gobierno de la Generalitat, deben de tomarse soluciones ya. Y la solución pasa por destituir, porque dimita la mayor responsable de todo esto, que es la consellera de Sanidad, quien gestiona la Consellería de Sanidad. No se están haciendo test. Faltan médicos en atención primaria, no hay suficientes camas UCI y este fin de semana hemos podido comprobar que los grupos electrógenos de los hospitales de campaña habían sido retirados. Por lo tanto, no cumplíamos ninguno de los requisitos para pasar a la fase 1. Ha sido una gestión nefasta de la crisis y por eso reiteramos nuestra petición de dimisión de la consellera de Sanidad, Ana Barceló. La síndica de Vox, Ana Vega, denuncia en una publicación en su cuenta de Facebook que el Consell ha retirado los grupos electrógenos de los hospitales de campaña que estaban alquilados por 1.000 euros diarios y acusa de criminales a los gobernantes autonómicos. Vega ha indicado que la Generalitat Valenciana ha remitido la documentación al Ministerio de Sanidad para pasar a la fase 1 mientras retira los grupos electrógenos de los hospitales de campaña en las 3 capitales de provincia, que estaban alquilados con un coste de unos 1.000 euros diarios. La dirigente autonómica de Vox señala que eso supone que no se van a utilizar de momento las instalaciones sanitarias desmontables para hospitalizaciones.
Recuerda que su coste asciende a unos 10 millones de euros entre los 3 hospitales de campaña que todavía no están efectivos en las 3 capitales de provincia. El alcalde de Alicante pide responsabilidades a la Generalitat por no haber entrado en la fase 1. Luis Barcala asegura que desde la Generalitat no dejaron hacer test en la ciudad de Alicante. El primer edil alicantino espera una explicación razonada tanto del Gobierno de España como de la Generalitat Valenciana. Barcala denuncia el agravio comparativo entre territorios en España y pone como ejemplo la provincia de Vizcaya, donde hay más personas infectadas, ingresadas y con más muertes por número de habitantes que en la ciudad de Alicante. La síndica de Vox, Ana Vega, denuncia que el Consell ha retirado los grupos electrógenos de los hospitales de campaña porque eran alquilados y costaban 1.000 euros al día. La dirigente de Vox señala que eso supone que no se van a utilizar los hospitales de campaña, estas instalaciones sanitarias desmontables para hospitalizaciones, cuyo coste asciende a unos 10 millones de euros. Benidorm inicia la fase 1 de la desescalada con prudencia y mucha cautela, abriendo solamente las terrazas en algunas zonas de la ciudad. La zona turística de los ingleses de momento permanece cerrada y no se han abierto las terrazas. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, asegura que van a tomar esta fase 1 con mucha precaución. Este miércoles día 13 se cumplen 8 meses desde el desbordamiento del río Segura a su paso por Orihuela. El retraso del gobierno obliga a la Diputación Provincial de Alicante a buscar nuevas fórmulas para que las ayudas de la DANA lleguen a los municipios. La institución provincial se ha dirigido por carta a los municipios afectados solicitándoles la documentación necesaria para iniciar cuanto antes la tramitación y la aprobación de una línea provincial de colaboración para desbloquear los 6 millones de euros de ayudas. La Guardia Civil protagonizó una arriesgada persecución en helicóptero a 2 presuntos delincuentes británicos que se inició en Calpe y acabó con la detención de ambos en la partida rural de El Verdegás en Alicante. Huyeron de un control de la Guardia Civil en un vehículo que habría sido sustraído en el Reino Unido y portaba placas de matrícula dobladas. Pues estamos un poco a la expectativa a ver qué tal funciona hoy y con esperanza de que esto funcione. El primer día que abro es difícil, pero tengo que abrir, estoy obligada. Las primeras terrazas del sector de la hostelería se han reabierto en Benidorm, en la fase 1 de la desescalada, un alivio para una parte significativa de la actividad económica, pero aún muy lejos de la habitual imagen turística de la ciudad. En este momento hay mucha incertidumbre por parte de la parte empresarial y laboral de los que pueden abrir sus puertas de nuevo. Y el Ayuntamiento ha estado ahí antes del minuto 1, porque en realidad llevamos trabajando con ellos en todo el tiempo que ya está durando este estado de alarma, ¿no?, provocado por el COVID. En realidad el contacto es permanente y directo, pero fundamentalmente ahora ha habido muchas dudas. En primer lugar, nadie sabía si superábamos fase o no. Por lo tanto, había que estar preparados para el caso en que las superáramos, como así ha sido, para poder activar inmediatamente todos esos protocolos y aquellas acciones que nos permitieran llegar con las máximas garantías. Muchos establecimientos del ramo han optado por la reapertura, aunque buena parte de ellos están concentrados en las áreas más céntricas de la localidad, las que son habitualmente visitadas por residentes y turistas nacionales. Sí, estamos estrenando terraza porque hay que estrenarlo ya, porque esto no puede ser. Hay que salir de casa y moverse y echar un blanquito como Dios manda. La zona inglesa del Rincón de Loix apenas registra actividad y la mayoría de los locales se encuentran cerrados, sin fecha de reapertura. Para reactivar la economía en la ciudad, el alcalde de Benidorm pide al Gobierno de España que lleguen las ayudas para los empresarios. Cualquier ayuda es poca, estamos reactivándonos, yo creo que todos los ayuntamientos lo están haciendo en el mismo sentido, pero evidentemente las economías municipales no son las que pueden soportar la necesaria ayuda que requiere la actividad comercial, fundamentalmente en el caso de los destinos turísticos o la actividad hotelera, hostelera, de restauración, etcétera. Por lo tanto, son ayudas que tienen que llegar con más fuerza, pero sobre todo tienen que llegar, y en muchos casos todavía desgraciadamente no han llegado. De momento, los comercios están poco a poco recibiendo sus primeros clientes. Sí, hemos tenido gente y gente que esperaba que abriésemos ya, con muchas ganas de comprarse sus zapatillas de deporte para salir a caminar y a correr y hacer su ejercicio. He visto que ha abierto una tienda y como he visto que, le voy a comprar unas sandalias así básicas. Hombre, claro,
ya salí a la peluquería y entonces ahora quiero dar una vuelta por Benidorm, que se está muy bien. En el caso de los hoteles, aún se tendrá que esperar. Bueno, los establecimientos hoteleros van a poder abrir a partir del mes de junio ya, pero lo cierto y verdad es que debe ser su voluntad el poder abrir. Me consta que se están haciendo acopio de materiales que van a ser necesarios en la apertura y luego intentar acomodar lo que es la actividad, lo que era la actividad normal antes del 16 de marzo, a lo que va a ser la actividad normal en el momento en que lo permita la fase en la que nos encontremos y evidentemente también el decreto de estado de alarma y las sucesivas normas que se publiquen por el Gobierno de España en este sentido. Una espera que también se traslada a las playas, ya que de momento el Ayuntamiento ha decidido no reabrir hasta que no deje de haber un riesgo de contagio por coronavirus y se garantice la total seguridad de sus ciudadanos. Los comerciantes de Alcoy han abierto sus persianas en el inicio de la fase 1 entre la incertidumbre y la esperanza. Pues sí, hemos abierto hoy con ilusión, después de todo lo que ha pasado, pues, y con mucho esfuerzo. Pues de una manera diferente, pues con mucha precaución, haciendo las cosas poco a poco sobre la marcha, enterándonos de las cosas más o menos según van pasando y más o menos con eso, mucha higiene y aconsejando a la gente que guarde las distancias y poco más podemos hacer. Mascarillas, guantes y desinfectantes son los elementos que los comerciantes han comenzado a colocar en las tiendas para garantizar a los clientes y a los trabajadores la mayor seguridad posible. Bueno, me crea una mascarilla, lo que pasa es que no me da tiempo a ponérmela de estas tipo pantalla. Una pantalla, exacto, y luego para los clientes cuando entran hay gel desinfectante en la entrada. Luego, como tengo ropa, casi todo de ropa y tema de tejidos con los bolsos, hemos comprado un spray que desinfecta los tejidos. Entonces, cuando entren los clientes y lo toquen o lo prueben, simplemente hay que echar eso y dejarlo a que se seque y ya se desinfecta. Y luego todo el tema de paños, todo lo que puedan tocar los clientes, luego lo tenemos que limpiar. Y intentar mantener las distancias de seguridad. Por ejemplo, aquí en la tienda podría tener 2 clientes máximo. Entonces todo eso, pues sí que me ha escrito bastante gente, oye, cuando abres hay que pedir cita previa. La verdad que la gente está bastante concienciada. Pues tenemos mascarillas, por ejemplo, yo la tengo dentro, tenemos también las pantallas, que nos las ha proporcionado la oficina de comercio, tenemos también unos hidrogeles nosotros, los desinfectantes que también nos han regalado Alcoy y bueno, eso es lo que tenemos de momento. Los comerciantes hacen un llamamiento a la población para que recupere su confianza en el comercio local de proximidad tras el parón obligado por el coronavirus. La Diputación de Alicante trabaja en la creación de nuevas fórmulas que permitan que las ayudas de 6 millones de euros previstas por la DANA lleguen de forma inmediata a los ayuntamientos ante el retraso del Gobierno en su tramitación. Con este objetivo, la institución provincial alicantina se ha dirigido por carta a los municipios afectados, solicitándoles la documentación necesaria para iniciar cuanto antes la tramitación y la aprobación de esta línea provincial de colaboración. Adrián Ballester señala que la idea inicial de la Diputación de Alicante es que estas ayudas sean complementarias a las convocadas por el Ejecutivo Central. Con este mecanismo, según ha explicado el diputado, la institución alicantina cubriría el 50% que no sufraga la aportación del Gobierno, al tiempo que se facilita la tramitación, reduciendo la burocracia para los ayuntamientos. Ante el retraso del Gobierno para recibir las ayudas por la DANA, desde la Diputación de Alicante actuamos. Estamos trabajando en nuevas fórmulas para que lleguen los 6 millones de euros en ayudas para los municipios afectados. Los ayuntamientos no pueden seguir esperando a que el Ministerio resuelva las ayudas. Desde noviembre, que se envió la documentación, siguen esperando las ayudas prometidas. Por ello, hemos solicitado a los municipios toda la documentación necesaria para agilizar desde la Diputación los trámites. El objetivo es conseguir las ayudas prometidas y que lleguen cuanto antes a su destino. Sufragaremos este plan con los remanentes de tesorería, pero necesitamos que el Gobierno central autorice el uso del superávit del 2019. No vamos a seguir esperando y desde la Diputación vamos a actuar ya para ayudar a los municipios afectados por la DANA de septiembre.
Tanto desde el Gobierno de España como desde la Generalitat Valenciana prometieron desde el primer momento paquetes de ayudas a los afectados por la Dana, que de momento no han llegado y se sospecha que tras la crisis sanitaria de la COVID-19 se diluyan en otras partidas. El que es necessita és un pla de reconstrucció de la comarca de la Vega Baixa, reconstrucció i nou impuls de la comarca, i necessitem una mena de plan Marshall que té que estar dotat des d'ajudes de la Unió Europea, que també anem a demanar d'una manera immediata, i d'ajudes del Govern d'Espanya, en una planificació ordenada, perquè l'impacte real que ha tingut esta desfeta és enorme. Socioeconòmicament esta comarca està molt tocada i hi ha que donar una resposta contundent. En el caso de que el Gobierno de España no autorice la utilización y aplicación del superávit de 2019, la Diputación de Alicante buscará otras fórmulas para dotar de presupuesto esta línea de ayudas, siempre y cuando se cumplan las limitaciones de regla de gasto y estabilidad presupuestaria. La Guardia Civil protagonizó durante la tarde de este lunes una persecución desde un helicóptero a 2 presuntos delincuentes británicos que se inició en Calpe y acabó en la partida rural del Verdegás, en Alicante. El helicóptero de la Guardia Civil sobrevoló la zona durante toda la tarde, siguiendo la pista a los presuntos delincuentes, a los que consiguió detener. Los agentes de la Guardia Civil protagonizaron una arriesgada maniobra al descender del helicóptero y perseguir a los presuntos delincuentes hasta conseguir detenerlos. Los 2 individuos que viajaban en el coche de gran potencia, al verse acorralados, decidieron parar su vehículo, momento en el que el helicóptero hizo un rápido aterrizaje, bajando los agentes del servicio aéreo que iban en él, deteniendo a estas 2 personas de nacionalidad británica. En la actuación policial participaron efectivos de la Unidad de Calpe, de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Unidad de Helicópteros de Valencia, San Vicente del Raspech y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante, todos ellos efectivos de la Guardia Civil. Al parecer, y tras una primera comprobación de datos in situ, el motivo de esta fuga era que el vehículo había sido sustraído en el Reino Unido y portaba placas de matrícula dobladas. La investigación continúa abierta para esclarecer la totalidad de los hechos. La orden que flexibiliza las actividades permitidas en la fase 1 de la desescalada por el coronavirus, a la que han accedido algunos territorios de la provincia de Alicante desde este lunes, determina la reapertura de numerosas instalaciones y servicios con determinadas condiciones, entre ellos los concesionarios de coches, los centros de ITV, locales de jardinería y viveros de plantas. Los concesionarios de vehículos y las ITV han abierto sus puertas al público en todas las zonas en las que se ha iniciado la fase 1 de desescalada desde este lunes en las medidas contra el coronavirus, según se recoge en la orden ministerial publicada por el Boletín Oficial del Estado, en la que se explica que los puntos de venta de automóviles deben operar con cita previa para sus clientes, al igual que las estaciones de ITV. Los concesionarios automovilísticos se vieron obligados a cerrar a mediados del pasado mes de marzo tras decretarse el confinamiento de los ciudadanos, por lo que las ventas de vehículos cayeron casi un 70% en marzo y casi un 100% durante el mes de abril. Muy bien, gracias. Menos empresas en concurso de acreedores que hace un año. El número de empresas que se declaró en suspensión de pagos se redujo casi un 20% en España en el primer trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019. Fueron 974 empresas. El número de familias que se declaró en concurso de acreedores bajó un 27% hasta las 527. Son los datos del Instituto Nacional de Estadística. El INE destaca que se espera que en los próximos trimestres afloren más deudores, ya que la pandemia por coronavirus ha reducido la respuesta de los juzgados. Un 22% de las empresas concursadas en el comienzo de año se dedican al comercio y un 14% a la construcción. Más de la mitad de las empresas en suspensión de pagos tienen menos de 6 empleados. 1 de cada 3 no tiene asalariados. Por zonas, los deudores concursales son más en Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.
Las bajadas más importantes en concursos de acreedores se dieron en Navarra, Cantabria y Asturias.